Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. En el video de hoy hablaré del griego koiné y el por qué el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma, así como compartiré algunas de sus características peculiares. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Jesús nació en la plenitud de los tiempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. En un mundo dominado por la cultura griega y el gobierno romano. Varios estados de cosas propicios se unieron providencialmente en este momento, convirtiéndolo en el momento perfecto para que viniera el Mesías y también para que comenzara la iglesia. Un aspecto importante del mundo del primer siglo después de Cristo es que el mensaje del Evangelio se podía difundir rápidamente después de la formación de la iglesia porque todo el mundo mediterráneo compartía un gobierno común, lo que permitía la libertad de viajar y también porque el mundo entendía un idioma común que se llamaba griego koiné. Si no fuera por este idioma común, los libros del Nuevo Testamento probablemente se habrían escrito en una variedad de idiomas diferentes y no habrían sido accesibles para todos sin una traducción. Además, los primeros evangelistas cristianos no podrían haber comunicado el Evangelio a personas en otras partes del mundo muy fácilmente sin una lengua compartida. El predominio del idioma griego en el mundo mediterráneo comenzó con el establecimiento de colonias griegas diseñadas para mejorar el comercio desde alrededor del 750 al 550 a.C. Estas colonias se extendieron por el Mediterráneo y el Mar Negro, incluidos puestos de avanzada en España, Galia, Iliria, Córcega, África del Norte, Egipto, Asia Menor y otros lugares. Pero mientras el comercio griego comenzó a introducir el idioma griego en el mundo, el griego solo se convirtió en el idioma dominante del mundo gracias a los esfuerzos de Alejandro Magno, del 356 al 323 a.C., y sus sucesores. Alejandro buscó deliberadamente helenizar las tierras que conquistó, especialmente haciéndolas adoptar el idioma griego. Sin embargo, en un momento no hubo un idioma griego unificado, ya que el griego clásico incluía varios dialectos, muchos de los cuales tenían diferencias significativas. La forma de griego que el mundo hablaba desde la época de Alejandro hasta mucho después de la época de Cristo era el griego koiné, no el griego clásico. La palabra koiné significa común, por lo tanto el griego koiné era el dialecto común, koiné dialectos del griego. Este término se utilizó por primera vez para referirse a la variedad de griego atizado que hablaba el ejército de Alejandro como un puente entre los diversos dialectos regionales del griego. Cuando Alejandro conquistó Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto, Mesopotamia, Persia y hacia el oeste más allá del Hindú, fundó ciudades y puestos de avanzada a lo largo del camino. Dado que sus soldados hablaban koiné entre ellos, esta forma de griego
se estableció oficialmente en las tierras conquistadas por Alejandro. El dialecto koiné tuvo sus cimientos en el dominio de Atenas en la Liga de Delos del siglo V a.C., en la que el dialecto ateniense, ático, se impuso a los demás miembros de la confederación como la lengua franca. Después de esto, el griego ático comenzó a usarse como idioma de comercio, luego como un idioma común para las expediciones militares que reunieron unidades de varias partes de Grecia. Como resultado de su uso común en los sectores comercial y militar, el ático koiné finalmente comenzó a hablarse en toda Grecia como la lengua cotidiana de la población, desplazando a otros dialectos. Cuando Filipe II de Macedonia y su hijo Alejandro unificaron Grecia, el koiné se convirtió en el idioma oficial del ejército y de la corte real. A medida que se extendió, el koiné perdió algunas de las peculiaridades del dialecto ático y asimiló algunas características de otros dialectos. Esto comúnmente implicaba una simplificación, ya que el koiné adoptó formas comunes a todos los dialectos. El uso del koiné para la conversación cotidiana en lugar de la literatura y la poesía también contribuyó a su simplificación. El desarrollo y la simplificación del koiné continuaron, ya que fue adoptado por extranjeros y hablado continuamente en todo el mundo conocido durante cientos de años. A medida que el idioma griego koiné se hizo más frecuente en el mundo mediterráneo, su influencia también aumentó entre los judíos, comenzando alrededor del 275 a.C. se hizo una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo-arameo, que conocemos hoy como la Septuaginta, 70, abreviada por LXX, que es el número 70 en número romano. Yo hablé sobre la Septuaginta en este video. La influencia de esta traducción se ve en las frecuentes citas del Nuevo Testamento de la Septuaginta. La mayoría de los judíos que vivían en la diáspora, es decir, fuera de Palestina, hablaban el griego koiné como idioma cotidiano. Incluso en Palestina, la mayoría de los judíos habrían tenido un conocimiento práctico del griego, además de su lengua materna, el arameo. Asignar fechas definitivas al período del griego koiné no es un asunto claro, ya que los idiomas siempre están cambiando y estos cambios tienden a ocurrir gradualmente. Sin embargo, el período de koiné se puede fechar aproximadamente desde el 334 a.C., cuando Alejandro cruzó el Helesponto, hasta el 330 después de Cristo, cuando el movimiento de la capital del imperio de Roma a Constantinopla ayudó a aislar el oeste del este y permitió que el latín reemplazara al griego como la lengua franca de Occidente, aunque este proceso de latinización había comenzado a principios del siglo II después de Cristo. La época de la distribución geográfica más amplia del koiné y de las cualidades lingüísticas más distintivas del koiné cae en el período comprendido entre estas fechas, en los últimos siglos antes de Cristo y los primeros siglos después de Cristo. A pesar de la simplificación lingüística que se produjo en el koiné, el griego del Nuevo Testamento sigue siendo un lenguaje notablemente preciso y explícito. El vocabulario, la gramática y la sintaxis del griego permiten distinciones precisas y sutiles entre varias formas de expresión. Los verbos pueden ocurrir en 6 tiempos diferentes
4 modos y 3 voces, cada uno con su propio matiz. Los sustantivos y los adjetivos aparecen en 5 casos diferentes para especificar exactamente su función en la oración y su relación con otras palabras. Los pronombres relativos y demostrativos comparten el número singular y plural y el género masculino, femenino y neutro de su antecedente, lo que elimina mucha ambigüedad potencial. Además, el griego tiene muchos términos técnicos o estrechamente definidos que comunican una idea muy precisa. A diferencia de la situación con el hebreo antiguo, existe una gran cantidad de literatura griega extrabíblica que permite a los estudiosos de la Biblia ver cómo se emplearon las palabras y las construcciones gramaticales del Nuevo Testamento, entre otras obras literarias. Debido a esto, hay mucha más certeza sobre el significado de las palabras raras en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. También hay una mayor oportunidad para que los eruditos realicen una investigación exhaustiva sobre los términos clave del Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es el extenso estudio de John Lee sobre la palabra exis, que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero más de 6,000 veces en el griego extrabíblico. Otro ejemplo es el análisis de Wayne Grudem de 2,336 apariciones de la palabra kefalé, cabeza, en obras seleccionadas de la literatura griega en relación con la interpretación feminista igualitaria del 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 y Efesios capítulo 5 versículo 23. Si bien gran parte de la literatura griega data del período del griego clásico y por lo tanto es menos útil para compararla con el Nuevo Testamento, sobrevive una gran cantidad de obras de la época del Nuevo Testamento, incluidas obras literarias y ejemplos de koiné vernáculo, de letras de papiro. A diferencia del Antiguo Testamento, el estilo griego del Nuevo Testamento varía considerablemente entre sus escritores y libros. Esto se debe en parte a que muchos libros del Nuevo Testamento eran originalmente cartas y no se escribieron principalmente como obras literarias. La variación en el estilo también ocurre debido a diferentes estilos personales de escritura y diferentes niveles de familiaridad con el idioma griego. El griego de estilo clásico más refinado del Nuevo Testamento se encuentra en el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, un médico gentil. El griego de Juan es el más simple y el menos nativo, aunque esto no significa que su contenido sea simplista. Muchos libros del Nuevo Testamento usan el tipo de griego que las personas educadas habrían usado en las cartas. Cabe señalar que el Nuevo Testamento fue escrito en un nivel literario y no en el nivel de habla vernácula, tal como un angloparlante educado usa una forma más formal y adecuada del idioma cuando escribe un documento que cuando habla con amigos. El estilo literario del Nuevo Testamento va desde una carta formal hasta el de una narración o tratado formal. El griego del Nuevo Testamento tiene un fuerte matiz semítico debido en parte a la influencia del Antiguo Testamento hebreo en el Nuevo Testamento y el cristianismo. Además, dado que el arameo se hablaba ampliamente en Palestina y Siria, el griego común de Palestina y Siria contenían influencias arameas. El arameo era la lengua materna de Jesús y de la mayoría de los apóstoles.
Así, frecuentemente se encuentra la palabra hora usada en el sentido de momento en el Nuevo Testamento, que es un arameo, conforme Hechos capítulo 16, versículo 18. El uso frecuente del término descriptivo hijo de tontu es también arameo. Ver Marcos capítulo 3, versículo 17. A menudo se encuentran las palabras griegas kai y de usadas como la conjunción hebrea vav o vav en las narraciones del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Marcos. Incluso hay algunos ejemplos de palabras griegas usadas con gramática semítica, especialmente en citas del Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Por esta razón, cualquiera que quiera ser un experto en el griego del Nuevo Testamento también debe tener un conocimiento práctico del hebreo y el arameo. Jesucristo vino al mundo en una época en que existía un lenguaje universal, debido a que todos entendían el griego koiné. La mayoría de los primeros misioneros cristianos difundieron el Evangelio en este idioma, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. Incluso los libros del Nuevo Testamento que fueron enviados a Palestina, Santiago y Hebreos, o Roma, Marcos y Romanos, fueron escritos en griego koiné, ya que este idioma era entendido por todos. Lo hablaban todas las personas de todas las razas, lugares geográficos y clases sociales, desde esclavos y trabajadores comunes hasta reyes y intelectuales. Para resumir, el griego koiné era el idioma universal del mundo. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Comparte ese video en sus redes sociales. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y deja un comentario, pues todos ellos son leídos y tomados en cuenta. Un grande abrazo y hasta el próximo video. Chao.